Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy nuestro equipo, conformado por Zaira, Andrés y Steven, vamos a socializar un poco lo que vimos en la conferencia. Bueno, para abarcar un poco el tema de la conferencia de Bruno Kissien, él tocaba entre varios temas importantes, daba como a entender unas ideas claras sobre la tendencia de Vitruvio, que es mucho más de una cuestión enfatizada en lo empírico, pero por otra parte está la visión de Marc-Antoine Loyer y de Gottfried Semper, que es sobre lo técnico. Entonces yo quisiera ahí como empezar a abordar y qué opinan sobre la parte en el conocimiento empírica y técnica. Bueno, pues según lo que pues, se pudo interpretar, o también como una visión propia, es que podrían llegar a complementarse para efectos de que si bien, por ejemplo, desde el principio el tema, la necesidad de protección, tuvo que haber sido algo empírico, porque no había, o sea, siempre hay un punto de inicio, y ese punto de inicio viene de ese empirismo. Y muy seguramente Vitruvio, que fue de donde partieron como esos principios, empezó a generar como esas condiciones y esos principios, porque ahí es donde podríamos empezar a preguntar qué hay antes de Vitruvio. ¿Sí? Como que la repetición de ese empirismo, claro, puede empezar a proporcionar una técnica. Una técnica, exacto. Entonces podría llegar a ser, y yo lo veo más como desde ese punto de vista, o sea, más con lo que él estaba planteando, a partir pues de los dos, de Semper y de Loyer, es que si bien hay una posición clara desde Vitruvio y desde estos otros dos, siempre existía como esa necesidad de llegar al punto de si es o no arquitectura, ¿sí? Y al final lo que yo interpreté es que terminaba siendo como ese conjunto o esa prueba y error, te dio un producto, y ese producto terminaría siendo la técnica, y a partir de eso como que se genera como ese enlace entre los dos. Lo veo ya más como un poco a partir partiendo del empirismo hacia la técnica. Yo lo veo más no como ligando, no como desligándolo, sino como viendo casi que como un camino del uno hacia el otro. Zaira, Semper dice que la arquitectura inició con la manipulación del fuego y protegerlo era necesario. El muro fue la opción. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Yo opino que sí, porque el tema de la arquitectura se genera, o sea, el concepto de arquitectura, como lo decía Andrés, a partir de un conjunto de necesidades que hay que resolver, que de cierta forma generan un espacio o algo más contundente, como tú lo mencionas, proteger con un muro. Siempre hay como una necesidad previa para generar como ese tema de protección. Entonces yo creería que sí. Es como adaptar que ese fuego pueda ser algo simbólico en lo cual en estos momentos se adapte a el fuego en Bogotá es pues protegernos del frío o protegernos de unas condiciones, y el fuego en Barranquilla es ese fuego protegernos de ese calor, ¿sí? De esas condiciones. Ese momento cambia dependiendo el contexto, pero termina siendo, o sea, es fuego, pero fuego interpretado de diferentes maneras, por decirlo así, para proteger, por la necesidad de protegerlo. Sí, es como cuando empezamos a ser sedentarios, empezamos a generar también cierto tipo de necesidades, o sea, viéndolo de forma conceptual el tema del fuego, pero pues lo que tú acabas de mencionar, un ejemplo, en Bogotá, yo si me asiento acá en Bogotá, en la parte, no sé, a los linderos de Chía o algo así, voy a sentir otra necesidad que quizás me voy a vivir de pronto a Barranquilla. Mis necesidades van a ser totalmente diferentes viéndolos del lado del confort. En la forma del fuego no necesariamente es fuego y aire, sino generar como un refugio para proteger el elemento, más no como las condiciones que puedan llegar a afectarlo. Entonces yo creo que sí. De esta analogía que también mencionaban en la conferencia, me llama la atención es la del cuerpo humano, donde explican que la estructura, que era como nuestro
nuestro sistema óseo, ¿cierto? Donde se sostiene o por lo cual podemos tener rigidez y podemos tener todas estas condiciones y que la piel funcionaría como esta envolvente. Pero entonces en los otros sistemas, ¿qué opinión tienen ustedes? Me refiero al respiratorio, al sistema digestivo, como un conjunto, ¿no? Hablemoslo como todo un edificio que cumple funciones. ¿Qué opinan respecto a esa analogía? ¿Les parece que sí? ¿Les parece que de pronto no? Andrés. Lo que pasa es que, bueno, yo hago como la relación y lo que él decía es, pide el muro, ¿sí? Y del muro hacia adentro se generan unas actividades en torno a eso. Entonces, muy seguramente, cuando el ser humano pudo o conoció el fuego y tuvo esa piel para el fuego, dentro empezaron a desarrollarse actividades en torno a ese fuego, ¿sí? Como calor, como cocción, como, no sé, más acá empezar a hacer un símbolo de reunión. Y esos sistemas al final terminarían siendo eso. Como esa adoración. Como esa, fuego, claro, ¿no? exacto, como esa adoración. Y al final termina siendo como ese conjunto de sistemas que es como si lo compararas con una casa. La casa de pronto no tiene un fuego, pero si lo vas a ver como fuego sería la sala, donde todo el mundo se reúne o a tomar el té, o a tomar vino, o a charlar, o a ver televisión, o a, no sé, a jugar un juego de mesa, que terminaría siendo la sala, que es ese punto de reunión. Y los otros sistemas complementarios, el baño, la cocina, las alcobas, terminarían siendo como esos sistemas que complementan y que, o sea, que en conjunto terminarían haciendo como esa analogía del ser humano. Que obviamente todos funcionan todos, ¿no? En función al todo, y que terminaría siendo como pide el muro, y lo que sucede al interior es más esa como, no, o sea, sí, adoración, pero más como esas actividades que complementan en torno a ese punto. Es como, pues haciendo una analogía un poco, como la casa de la abuela, ¿sí? Entonces, todos llegan a la casa de la abuela y a partir de la abuela es donde se empiezan a generar todas estas relaciones de familia, así todos sean diferentes o tengan todo, pero es ella la que hace como esa unión, exacto, ese núcleo, por decirlo así. Entonces yo lo relaciono un poco más como con eso. Ya. Bueno, y finalmente creo que esto es aquí puede haber alguna convergencia de arquitecturas o de formas de ver la arquitectura de cada uno. Y Loyer dice que el hombre imita la naturaleza. Y sin embargo, eso lo pienso yo, es que la adapta a su raciocinio. En este caso, pues la ortogonalidad es lo que más nos demanda, ¿cierto? Hacer las cosas de manera más 90 grados, todo derechito y el encuentro de estas dos. Pero para algunos de nosotros puede haber una racionalidad diferente donde sea más orgánico. Entonces me gustaría saber qué piensan respecto a eso. ¿Esa imitación de la naturaleza es más fiel a lo que es lo natural o piensan que no? Pues todo es percepción, ¿no? ¿No te parece? ¿En el caso de ustedes? Sí, o sea, o por lo menos yo digo es como percepción, porque por ejemplo, a mí me gusta mucho el minimalismo y el ortogonismo, ¿sí? Pero supongamos hay momentos para marcar jerarquías y en contraste que hacen precisamente eso, un elemento muy orgánico, muy natural que permita como esa jerarquía dentro de un espacio muy ortogonal y empieza a generar como ese contraste, pero le da mayor carácter a un elemento orgánico, por decirlo así, dentro de un entorno más ortogonal. Pero entonces, a partir de eso, para mí, el ser humano sí o sí empezó a imitar a los demás animales para empezar a hacer su propia, o sea, me he dicho como que tomó ciertas opciones o ciertos métodos, porque muy seguramente todo el tema de la caverna y adecuar todo lo interno e incluso lo externo también permitió que el ser humano empezara a ver cómo podía mejorar. Y lo mismo, prueba, error, iba mirando, viendo, incluso le pasa a uno hoy en día, que uno hoy en día tiene una percepción, tiene una imagen de algo, tiene como un concepto de algo y empieza como a escarbar, como a revisar, como a indagar, y eso lo hace a veces uno cambiar de opinión, y no solo en diseño, sino en todos, digamos, en partida política, en partida religiosa, hasta la comida, en todo, hasta en la comida. Entonces, Zaira. Pues sí, o sea,
viéndolo ya como aterrizado, lo veo más por el tema del diseño, por el concepto de quizás la biofilia, o sea, es como comparando las dos posturas. Uno, el aspecto de su propia naturaleza, de que es como el animal genera sus propios refugios, sus propias estructuras, su propia supervivencia a partir de ciertas cosas, o la misma naturaleza misma, como las estructuras de las plantas, las ciertas formas, como algo más natural, llevado a la parte técnica, que sería como un concepto de diseño, que es ir hacia, desde la parte de la ciencia, hacia la parte en forma, que casi que sería replicar lo que está actuando de forma natural. Es lo que hace énfasis en Seper, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que la técnica. Exactamente, o sea, ir desde la parte pues es que no quiero decir empírica porque no es empírico, pero Más de es como algo observación. natural, sí, como De observación, ese fenómeno de observación y de aplicado imitar. a un tema de la técnica, porque pues hay muchos ejemplos en la arquitectura que replican ciertos patrones, por ejemplo, las plantas, de sus ramificaciones y todo eso, quizás para un tema más técnico y en función, ejemplo, algo estructural, ¿sí? Largas luces, pero entonces tú ves y las ramificaciones y eso nos ayudan a, sí. Entonces, eso es lo que yo así lo relacionaría. Como que utilizamos como ejemplo, ¿no? O sea, uno dice lo que decías de las ramificaciones, entonces, cómo eso se desprende y cómo se utilizan las analogías de las estructuras naturales para las estructuras artificiales, exacto, como forma. Entonces, y empezar a hacer esa analogía y que le dicen, pues en el tema del pregrado, que le dicen hagan analogías a ciertas estructuras. Pues el famoso concepto del proyecto. Exacto, el famoso concepto. ¿Cuál es el concepto? Entonces, y a partir de eso empieza uno como a indagar, entonces, no sé, que la estructura de la hoja que viene con esto, entonces empieza a hacer y el concepto y todo eso. Empieza a envolver. Pero, exacto, y viene a partir como de ese discurso, o sea, discurso, por decirlo así. Bueno, yo creo que entonces ya para culminar tanto el video como este tema, siento que es como lo que decía Carlos Tapia en la conferencia pasada, que hoy como que tal vez me siento más Saja, pero tal vez mañana soy más Richard Meyer o Rogers o piano, dependiendo como me levante o como me despierte o como me llegue la inspiración. Y eso ¿cierto? también le da a uno su propia imagen. Porque, Su identidad es en el momento de entender y aplicar la arquitectura, ¿cierto? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.